Cómics, historietas, historias contadas a través de las viñetas, ilustraciones y bolas de texto. Los cómics acarrean tras de ellos una historia gigante, con sus primeros registros en Las aventuras de Obadiah Olbuk en 1837, considerado el primer cómic impreso, hasta la actualidad, donde se ha convertido en un movimiento gigante que ha traído historias asombrosas, superhéroes principalmente, películas, adaptaciones a series, convenciones, fandoms de gran tamaño, entre otras cosas. Los que son de conocimiento general o cultural podrían ser los cómics de Marvel o los de X-Men, quizás también la serie de The Boys que acaba de terminar, o quizás cosas más de nicho como sería el cómic de Nimona, que cuando sacaron su adaptación a película fue muy bien recibida. Quizás de hecho le haga un video porque amo mucho la película de Nimona. Pero la razón por la que hago este video no es para contar la historia de los cómics, aunque sería un muy interesante tema a investigar, sino más bien para hablar de uno en específico. Uno creado no para representar la historia fantasiosa de un héroe con capa, sino para representar lo que sucede cuando un gusto se convierte en una obsesión, cuando una persona se queda atrapada en su propia mente, cuando el fanatismo llega a extremos a los que jamás debió de llegar. The Elton Bill Club, abriendo esta nueva parte del canal en el que deseo enfocarme en cosas que me tienen obsesionada o fijada, quería empezar con este singular mundo con sus personajes ciertamente desagradables, sus aventuras o idioteces más bien, y expresar mi opinión. Literalmente tengo un audio de 40 minutos solo de mí hablando de esta serie que grabé así como sin guión. Entonces, quería aprovecharlo de alguna manera. Para quien no lo sepa, The Ultimate Club se trata de una serie de cómics hechos por Evan Dorkin, publicadas en tiras desde el 94 hasta el 2002, finalizando oficialmente en 2014 cuando Evan publicó una miniserie de 2 números en Dark Horse Comics que cerró la historia. Antes de eso salió su piloto, que creo que es lo que la mayoría de gente reconoce por la escena en la que pelean Bill y Josh en la tienda de cómics. La serie se llamaría Bienvenidos a Eltinville y el piloto traía por nombre Tráiganme la cabeza de Boba Fett, estrenado el 1 de marzo, un día antes de mi cumpleaños, oh my god, del 2002. Sin embargo, a pesar de su estreno y de que se dice que no le fue tan mal, la serie nunca siguió, aún sin una razón clara. Es ciertamente triste porque la animación y su estética es atrapante, dejándote con ganas de ver más, incluso con sus protagonistas tan curiosos. Pero en sí, ¿de qué trata el cómic? En este se nos presentan 4 personajes, adolescentes de entre 17 y 18 años que se determinan a sí mismos el club Eltinville, porque viven en Eltinville y sí, no es muy original el nombre, pero no importa. Ellos son Jerry Stokes, secretario de Juegos de Fantasía, el personaje que las personas suelen defender más, aunque siendo sinceros, tampoco es como que sea el pobrecito, ay, mírenme cómo sufre. Pete Dinuncio, secretario del Horror, es sinceramente el que más miedo llega a dar. Es decir, los otros también dan miedo, pero Pete es, incluso si es el segundo más calmado junto a Jerry, sigue siendo un detonante del desastre. Josh Levy, secretario de Ciencia Ficción, en lo personal es mi favorito. Cae tan mal, es fastidioso, tiene una higiene paupérrima y aún así es el personaje que por alguna razón más llama mi atención. Sólido. Y finalmente el presidente de este singular club que ya con solo eso se dan una idea de cómo es Bill Dickey, secretario de cómics. A lo largo de las tiras vamos viendo sus aventuras como unos grandes fanáticos de la cultura geek, que consiste básicamente en ser una porquería de personas. Cuando uno piensa en el estereotipo de chico nerd de película gringa, normalmente pensaría en alguien nervioso, quizás incluso de esos chicos que te soltarán un gran discurso de la nada de por qué Hulk le gana a Superman en una pelea. Sin embargo, y aunque ellos sí que tienen esas características, tienen el factor desagradable. Literalmente puedes definirlo en esa palabra, desagradables. Son estos tipos que si les llegas a decir que te gusta cierta serie, cómico, lo que sea, se giran hacia ti en un giro de 180 grados con los ojos desorbitados y empiezan a cuestionarte, preguntarte datos que ni el mismo autor conoce y llamarte un poser o un normie si es que tartamudeas en tus preguntas. Mantener una conversación con ellos sin que te insulten sería como escalar el Everest con un picahielos. Mantienen esta fachada de superioridad moral por saber mucho y ser
verdaderos fans, como si aquello les fuese a dar alguna ventaja en sus vidas. Y no es lo único, a lo largo de las tiras se muestran situaciones en las que es obvio que no tienen ni un ápice de esencia humana, como cuando le quitan el juguete a un niño, esconden figuras en una tienda, aquella ocasión con el pobre hombre de televisión que estaba vendiendo figuras y dos de ellos se encargaron de literalmente volverlo loco, las veces que jodían a Josh por su físico, comentarios homofóbicos, piti. La existencia de este personaje es suficientemente perturbadora, son fastidiosos a más no poder, incluso entre ellos mismos se odian. Y esto es algo interesante señalar. No es como si fuesen los mejores amigos. Es decir, en la tira de los zombies se dio a entender que cuando formaron el club genuinamente sí se tenían entre ellos algo de estima, considerándose lo suficientemente amigos como para estar juntos. Sin embargo, conforme el tiempo pasó, parecían estar más por costumbre o más bien porque nadie más quería estar con ellos realmente. El clímax de la historia se da cuando, después de una serie de eventos, Bill quema la tienda de cómics de Joe, el lugar al que solían ir juntos, siendo este el final oficial del club El Team Bill. Cada uno de ellos termina siendo regañado por sus familiares, prohibiéndoles definitivamente y para siempre el volver a encontrarse entre ellos, cosa que es muy inteligente considerando el peligro para la sociedad que son estos cuatro energúmenos estando juntos. Sin embargo, después de esto hay un epílogo en el que se muestra sus vidas 10 años después, que sinceramente no es muy distinto a un día normal entre ellos. Se sacan cosas a la cara, se pelean entre ellos, se dicen mil insultos diferentes, incluso se nota que siguen siendo las mismas personas que hace 10 años, los mismos adolescentes ahora atrapados en cuerpos de adultos que se supone deberían ser funcionales en la sociedad y es lo último que hacen, especialmente Pity. Y al final de este epílogo se muestra que realmente fue como el cierre definitivo para este club, puesto que después de este la serie no continúa más, pero si realmente son personajes tan detestables, tan desagradables, incluso ver sus aventuras llega a un punto en donde da cólera o ya ni siquiera da risa realmente, ¿por qué es que a mí me gusta tanto? ¿Por qué es que me ha tenido fijada en la serie, los cómics durante tantos meses? Bueno, la respuesta quizás esté a continuación en un audio de 40 minutos que grabé sin guión, sin planeación y soy solo yo disociándome y hablando sin parar de una serie que salió hace más de 10 años, de El Teen Bear Club. ¿Por qué me gusta tanto de El Teen Bear Club? Bueno, empezando por dónde lo conocí, este meme donde salen como discutiendo a Josh y Bill en la tienda de cómics. Posiblemente vi alguna parodia de esa escena en algún lugar y me empezó a llamar la atención, entonces lo estaba buscando y todo. El piloto en sí es, bueno, creo que sí es lo que más me gusta. Los cómics también me gustan bastante, pero se podría decir que el piloto es como lugar seguro para mí, por así decirlo, porque ya los cómics, digamos, sí me deja un sentimiento un poquito más feo el ver videos analizando los cómics o el leer los cómics en sí, porque sí, o sea, son mucho más rudos. Hay una diferencia muy grande entre lo que es el Team Bill de los cómics, por ejemplo, el personaje de Bill de los cómics ni siquiera se topa al de la serie, es o al del piloto como más confortable, digamos, verlo, me da mucha risa y todo. O sea, es chistoso, me dan risa, pero son como son esos cuatro personajes, solo con verlos en la portada, tú ya sabes que tienes que alejarte lo más posible de ellos. Es como este efecto que causan los lolcows, digamos, porque ellos definitivamente serían lolcow en la vida real, que es como de ver ese, como ese morbo, tal vez de ver a alguien, pero de ver a alguien que esté haciendo pues, cosas malas o que tenga unas actitudes horribles que son fáciles de criticar. Creo que esa es la cosa, que es tan fácil de criticar, tan fácil de señalar lo malo que están haciendo y uno siente como esa superioridad de que uno no es así, ¿ya? Es como, o sea, se oye feo y es feo, obviamente, pero es como es, qué bueno que yo no soy así, ¿saben? Un reflejo. Hay un chico que hace como que hizo estos videos de análisis de cada uno de los personajes, donde él habló como que uno se puede reflejar en ellos, y eso es muy cierto, porque aunque obviamente uno diga, no, es que yo no actúo así, esto está demasiado exagerado, tampoco se puede negar que uno llega a tener ciertas actitudes que ellos también tienen no sé, a lo largo de la serie. O ya sea en esto de la toxicidad del fandom, aunque no sea tan exagerado, pero existe, la superioridad que uno siente por saber un montón de cosas, o, por ejemplo, en el caso de Pity, yo ese es con el que menos me logro ver, a menos que, o sea, me gusta el terror y así, pero no
tanto, creo que con él es el que con menos me reflejo, por ejemplo, con Josh, con el tema de que le cuesta tanto encajar en algún lugar que se junta con los únicos que realmente lo aguantan, incluso si lo tratan mal, y aún así él se queda ahí. Con Bill, pues siento que sí es como ese tóxico llevado como a un nivel muy grande, es ese lado de alguien que no quiere mejorar, que se queda estancado en su lugar, incluso si está en la inmunda, se queda ahí, no quiere salir adelante ni nada. Con Jerry, esto de seguir como a la mayoría, por ejemplo, como que, o sea, toma, digamos, las decisiones que toma o a lo que sigue es porque la mayoría están de acuerdo. Por ejemplo, digamos, a lo largo del cómic suele seguir a Bill, excepto una vez que fue cuando descubrieron lo de los dados trucados de Bill. Ahí, tanto Jerry como Pitty se fueron del lado de Josh. Siento que Jerry es muy influenciable en el sentido de que se iría a donde se va la mayoría. A la mayoría de sus amigos, obviamente, porque es un poquito como lo de Josh, que son literalmente los únicos amigos que tienen, la única gente con la que se junta, incluso si son un asco. Pero aún así se va a ir con la mayoría para no quedarse totalmente solo. Pues sí, en eso me proyecté. Sí recomiendo mucho los videos de ese chico. O sea, sí son análisis muy buenos, sí tiene sentido todo lo que dice, aparte de que es como tipo un medio resumen, porque también habla de los capítulos en específico que tiene el cómic. Me gustan las referencias, no entiendo absolutamente nada de lo que dicen, pero me encantan las referencias. Tampoco soy tan conocedora en ese tema de lo de los cómics y todo esto, logro captar, qué sé yo, cosas de un poquito del Señor de los Anillos, de Star Wars, pero así como lo más básico del mundo, de los superhéroes, de todo esto, pero de un modo muy básico. Siento que es una serie que sí sería como más disfrutable para alguien que sí entiende como todas las referencias. Creo que hay muchas razones por las que a mí me gusta ver siempre, que siempre vuelvo a ese piloto, siempre vuelvo a ese cómic. Los personajes es que es raro porque son personajes desagradables. Uno diría como, ok, yo veo un personaje así en una serie X y a mí me cae mal y no quiero volver a verlo en mi vida. Pero a ellos por alguna razón sí. No sé si sea por cariño, porque ni tenerles cariño a ellos está un poco complicado, honestamente. El confort que uno siente al verse a sí mismo y decir como no estoy tan mal como ellos. No sé, el proyectarse literalmente, porque el verse a uno reflejado en un personaje, o puede ser de dos, o terminas odiando profundamente a ese personaje, o terminas amando a ese personaje, depende. Y en el caso de ellos, pues creo que uno termina más reflexionando, como no querer llegar a esos puntos de quedarse sin amigos, de quedarse con gente que realmente no lo llegue a valorar a uno, o con personas medio mal de la cabeza, y sí, estoy hablando de Pity. Siento que además de Jerry, también Josh se hubiera merecido un mejor final, aunque el final que tuvieron ellos no fue tanto tal vez decisión de Evan Dorkin como tal, sino decisión del personaje mismo, porque uno podría decir, claro, de Jerry por dicha pudo salir de ese agujero en el que estaba con esos otros y del que Bill lo estaba arrastrando. En cambio, Josh y Pity se quedaron ahí y eso fue decisión de ellos. Tal vez no, si hubieran salido, si hubieran tenido un mejor final, hubiera sido un poco anticlimático tal vez por el tema de que es muy difícil, o sea, sería muy complicado que ellos realmente puedan salir de eso, pero de ahí no sería imposible, claro, pero sí sería un poco tal vez anticlimático. Si uno veía como desde el principio que Jerry sí era como que era el personaje más probable que tuviera un buen final, y de ahí eso es lo que pasó. Pero los demás sí hubiera sido muy, muy complicado sacarlos de ahí. Es un poco triste, pero uno también considera que ya eso es, por así decirlo, fueron ellos mismos los que buscaron su final, porque se quedaron en ese ciclo, no quisieron mejorar como personas, no quisieron cambiar, no quisieron hacer nada realmente. O sea, bueno, sí, sí hicieron cosas, pero no cosas buenas, me refiero. Y me gustan mucho los fanarts. Bueno, el fandom, la verdad, el fandom de el Devil Club no sé muy bien si se puede decir que estoy metida en él. Sí he visto videos de TikTok y todo esto, de edits y fanart en Twitter y todas estas cosas, pero realmente no. Hay mucha gente que dice que el fandom de el Devil Club es horrible, pero no estoy muy segura porque al menos yo no me he topado con una parte fea.
todo lo que he visto es gente como riéndose o personas simpiando a los personajes que tampoco, es entendible, supongo. Es como, no sé, es muy rara esta idea de que a uno le guste alguien así de jodido. Por ejemplo, las chicas que les gusta Jerry o las personas que les gusta Jerry, o sea, sí se entiende, porque Jerry pues termina siendo lindo. Y a Josh que se le tiene como no sé, hay unos paneles donde se ve tan tierno, o sea, uno piensa, este tipo es horrible, pero se ve como tan cute, como cuando estaba viendo sus cómics y todo esto. Es muy extraño, o sea, es muy extraño, la verdad. Y con Bill, pues a Bill del piloto le hicieron un favor tan impresionante, porque es que, ay, no, o sea, sonará raro porque más me gusta es Josh. No sé por qué, no sé por qué decidí o por qué siento que ese es como mi favorito o no con el que mejor me llevaría, porque no me llevaría con ninguno absolutamente, no entraría a la tienda de cómics ni por accidente. No sé por qué será algo de eso tiene que ver con psicología, yo no sé de psicología, yo solo me gusta mucho el cómic, y el personaje. De hecho, quería comprar el cómic porque vi que Ivan Dorkin, que lo sigo en Instagram, él es increíble, vi que lo había subido, como que había hecho un recopilatorio de todos los capítulos de todas las tiras en un solo volumen grande. Quería comprarlo, pero no tengo dinero. Me hubiera gustado que siguieran la serie, pero como mucha gente dice, tal vez la verdadera razón por la que no siguieron fue porque por el tema de que en la serie suavizaría mucho a diferencia de los cómics, que la verdad suele pasar que en cómic y la serie que le sacan no va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, creo que The Boys, me parece que The Boys era un poco más violento, era mucho más violento los cómics, algo por el estilo, o sea, que lo suavicen de cierta forma, pero tal vez Evan Dorkin no quería que lo suavizaran de esa forma. Ay, que me da mucha risa los videos de como que le sacan todo el jugo que puedan al piloto. Por ejemplo, había un video de como que una chica o un chico, no sé, alguien que le gustaba a Bill y decía como, me encanta cómo se ven las manos de Bill en este frame. Es muy chistoso el hecho de que uno quiera tanto algo de un personaje, quiera ver tanto algo de un personaje, como que rescatar cosas pendejas, porque, o sea, o cosas muy pequeñas, digamos, pequeñeces. Aprovechar todo lo que uno pueda tener de esos personajes. De alguna forma ellos, o sea, en la serie obviamente no, pero en la vida real, tienen a tanta gente que sí les gusta, o sea, que sí les guste ellos, en un sentido, tal vez no de forma de personaje para analizarlo, sino que genuinamente dicen como, a mí me gusta Bill, a mí me gusta Jerry, a mí me gusta Josh, lo que sea, como yo. Pero sí, ese es muy curioso cómo jalan tanto digamos, este tipo de cómics abre mucho la posibilidad de reflexionar sobre las acciones de uno mismo, porque pues tampoco creo que el cómic sea únicamente para dar risas, porque también es muy oscuro en muchas partes y creo que, o sea, sí está bien que te guste, pero también no tratar de blanquearlos a ellos, porque la idea de Van Dorkin no era hacer personajes que se pudieran blanquear, era demostrar la parte más tóxica del fandom en unos personajes. Aunque estén muy exagerados, siguen siendo actitudes que una persona podría llegar a tener realmente y que mucha gente tiene, demasiada gente tiene. Los fandoms no son malos porque o sea, depende de dónde lo veas. La parte buena de un fandom realmente va a tener amor a esa serie, va a apoyar esa serie y a los autores, pero la parte más tóxica, o sea, uno ni siquiera entiende por qué les gusta la serie a algunos y lo único que van a hacer es criticar o atacar o que es que si no me gusta esto, que es que si no me gusta lo otro, como si la serie les debiera algo realmente. Obviamente las fanáticos son los que más impulsan una serie, o sea, eso es algo obvio, porque sin fanáticos de la serie no llegaría a ciertos lugares, a ciertas masas, a lo que sea, pero tampoco es como que la serie en sí o el autor en sí les deba su historia, o sea, la historia es de una persona. Si esa persona decide que esto se muere, que este no, que esto pasa, que esto no, sería algo de la persona. Ay, han pasado veces como, qué sé yo, Star versus las fuerzas del mal, que la serie terminó, o sea, fue horrible, o sea, el final fue horrible y tal vez en parte fue por la misma gente que exigía, que quería y por la autora que pues se dejó que la gente decidiera.
O sea, que uno no debería exigirle a la historia que cambie, a la historia o al autor que haga esto, que no me gusta esto, que el otro, porque tenemos poder sobre esa historia, solo podemos admirarla, podemos amar a los personajes, odiar lo que pasa, odiar a ciertos personajes, lo que sea, odiar la serie también, pero eso no significa que la serie tenga que cambiar a conveniencia de la gente que la ve. No es como un proyecto colectivo en donde todos podamos dar nuestras opiniones. El punto es que sí, sería bueno no seguir esas actitudes de ellos, no quedarse estancado como Bill, que al final terminó, o sea, seguía viviendo creo que seguía viviendo en el sótano de su mamá. En el caso de Bill es todo él que se quedó como demasiado estancado. Quiso avanzar, no quiso salir de esa toxicidad, no puso los pies sobre la tierra, e incluso con la intervención, que tampoco estoy de acuerdo con la intervención, porque eso, o sea, eso fue horrible. Yo no sé de psicología, pero estoy muy segura que una intervención así tampoco, tampoco serviría mucho. Y no me gusta la mamá de Bill, eso odio, o sea, odio que haya hecho eso, digamos. Incluso si su hijo es un asco, o sea, tampoco creo que esa era una manera correcta. Pero sí, incluso con la intervención, incluso con todo lo que pasó, Bill no cambió, no va a cambiar, no cambiaría jamás. Con Josh, lo que más me queda de Josh es el hecho de que siguiera a Bill, o sea, con lo de Boba Fett, la cabeza de Boba Fett, que todavía se acordara de ello, que todavía le diera importancia a esa cabeza de una figura rota que ya no tenía ningún valor, ni económico ni nada, pero que él le seguía dando un valor solo porque Bill la tenía, solo porque él no la podía tener, arrastrando por ese deseo de ser superior a los demás, de tener esa cabeza, de tener ese estatus que él mismo se estaba inventando en un fandom que no le iba a dar realmente nada, que no le estaba dando realmente nada a él como persona. O sea, está bien que te guste una película, está perfecto que seas parte de un fandom, está perfecto que quieras obsesionarte, que tengas fijaciones, bueno, no, que estés obsesionando, no, que tengas una fijación, pero el obsesionarte realmente con eso, hasta ese punto ya se demostró que no es muy sano, que digamos. Con Pity, hey, estaba muy mal él. Y ya con el final, este trabajo que tiene, bueno, ese tipo de cine no me gusta para nada, es horrible, pero hay gente que le gusta. Pero sí, bueno, con Pity, en realidad con Pity, es que él era el que más tenía este lado artístico, que hubiera sido increíble que hubiera aprovechado de todas maneras porque a él le gustaba hacer esto de las máscaras, esto del maquillaje, esto de todo esto, si no o sea, si no tuviera estas fijaciones por el lado del terror y de lo grotesco, y si tuviera más enfoque ese talento, porque tenía talento para otras cosas, para otro tipo de arte, para máscaras puede ser incluso para lo mismo de terror, pero para otro lado, no para algo tan grotesco, sino como para un terror más tipo películas como las que le gustaban a él. Un lado en donde podría haber enfocado su talento que en serio le hubiera beneficiado muchísimo más de lo que al final terminó haciendo. Siento que se vio ahí que rechazaba esto del maquillaje y todo eso porque los otros bodrios se burlaban de él por eso, pero realmente no tenía nada que ver, o sea, tipo no, ni siquiera era un maquillaje para películas, maquillaje para este tipo de cosas, no. Y con Jerry, tratar de ser un poco más como Jerry, porque Jerry realmente sí logró salir de ese hueco, incluso si al final quiso como volver a juntar las piezas, como volver a juntarlos a todos, pero ya realmente no había salvación en eso, ya él quedó en claro que ya no podía ni reparar el grupo, ya no podía recuperar ese tiempo más inocente donde realmente lo que querían era ser un grupo de amigos, de juntarse y hablar de cosas que le gustaban. Ya no existía eso, ya el Team Build estaba perdido completamente. Siento que ya al final él aceptó esa parte del fandom, o sea, salir de esta parte tóxica del fandom y centrarse, como por ejemplo los tipos de la intervención, ellos rechazaron todo lo que tenía que ver con el fandom, ellos dijeron no, nada, absolutamente nada, y la idea no es rechazar el fandom, no es rechazar lo que te gusta, no es rechazar las series que ves y con las que te sientes bien, sino rechazar la parte tóxica, el abrazar esta parte más sana donde realmente eres un fan. O sea, no eres
un psicópata, eres un fan genuino que eres un fan de verdad, diría. Que eres, o sea, sí, literal, que eres como un fan de verdad, pero porque te gusta, porque lo consumes, porque te gusta, no porque lo consumes y te metes en peleas y tienes que saberlo todo y tienes que saber todos los datos porque si no eres inferior como todos los demás. No, sino, o sea, hacer lo que te gusta, porque te gusta, donde te sientas cómodo. De Jerry fue al final el que más liberado, por así decirlo de alguna manera, como el que le fue muchísimo, o sea, obviamente uno se ve que le fue muchísimo mejor que a los demás, y él sí logró darse cuenta de que podía ser un fan sin tener que ser un monstruo. Ah, referencia. Pero sí que podía ser un fan, o sea, sin tener que estar en ese lado tan horrible donde estaba, donde ya no era un disfrute, donde ya no disfrutaba lo que veías. Sí, me alegra por Jerry. Honestamente me alegra por Jerry, aunque también tampoco creo que sea un santo, porque mucha gente sí lo pinta como, ay, es que él no hizo nada, él era súper bueno y no realmente, porque él sí llegó, por ejemplo, a burlarse de Josh, sí llegó a lo de las cartas, o sea, sí fue un fan tóxico, lo que hizo fue salir de ser un fan, salir de esa toxicidad, pues tampoco era una palomita blanca, obviamente. Incluso en el epílogo siento que tampoco estaba del todo bien por el tema de que los volvió a reunir y de que el tema que dejó a Mandy, eso sí no me gustó para nada, dejó a Mandy ahí tirada, quién sabe qué, con el peligro de que le pudiera pasar algo para salvar al otro imbécil que había provocado todo eso, o sea, o sea, no sé, no, me parece que sí, creo que al final sí fue a terapia y todas estas cosas, entonces espero realmente que eso lo haya superado y que de Mandy, de, tal vez mejor lo perdonó, quién sabe, pero sí, igual me alegra por Jerry porque se nota que sí, ya terminó ese capítulo de su vida totalmente y me hubiera gustado que tal vez con Josh más que nada hubiera pasado eso también, algo similar, pero era imposible. Y con Pity de ahí, no, no, tampoco. Y con Bill ni hablar, porque Bill estaba, pero la inmunda, Dios mío, qué tipo de verdad, qué cólera. O sea, qué cólera genuinamente ya. Digamos, si el cómic hubiera sido puro Bill, jamás en la vida, ganas de tirarlo de un puente tal vez. Creo que eso es todo por ahora. Esa es como mi opinión más o menos del cómic de la serie. Bueno, del cómic, sí, del cómic de los personajes más que nada, pues, de la historia. Joe también me cae mal. De los cómics y de todo esto, de los revendedores y todo esto de ser, pues, un poquito culeros. No estoy segura, no conozco mucho. Siempre he querido ir a una tienda de cómics, en plan, algo como lo de la tienda de Joe, no tanto, pero tipo de Big Bang Theory o de estas que salen en películas, qué sé yo, típica película gringa donde van a una tienda de cómics, no sé. Siempre quise ir a una de personajes. Me hubiera gustado lo del piloto, ver más el personaje de la hermana de Bill. Sí se veía muy chistoso, o sea, se veía que iba a ser muy chistoso la intervención, digamos, de ella en la serie. Me da mucha lástima el hermano de Bill en los cómics. La mamá de Josh me da mucha lástima, pobrecita esa señora. ¿Qué otros personajes hay? Que escupía mientras hablaba de pelo rojo. Yo no me acuerdo de los nombres de nadie. Me daba risa también, la chica geek que nunca, pues, se vio pobrecita, me da una lástima pensar en ella. Y o sea, entró en algún lugar tan feo, en un momento tan feo, ella solo quería comprar algo, ella solo quería buscar sus cosas. Bueno, Mandy, me gusta Mandy, es bonita. Creo que le tuvo mucha paciencia a Bill. O sea, porque esa parte donde Bill le insulta, le dice hasta de lo que se va a morir, que hasta Pete se queda así como, bro. Eh, no, hombre, yo hubiera agarrado una silla, se la tiro en la cabeza y ya está. Y también me da mucha lástima. Solo salió como un segundo, pero la chica esta con la que Jerry había estado antes, como de jóvenes, ella también me da mucha lástima. Me da mucha lástima pensar en la historia de ellos dos. Y creo que ya no hay más personajes, ¿verdad? O si no, no me acuerdo nada más de ellos, son los que más pues los que me llamaron la atención, por así decirlo. Y creo que eso sería todo. Llevo 38 minutos grabando mi voz. Me duele la garganta un montón, pero no importa.
Esa fue mi opinión acerca de, pues, del Team Build Club. Creo que dije todo lo que quería decir. Tal vez me faltó algo, pero creo que eso fue todo lo que quería decir en este momento. Chao. Y aprovecho este espacio para agradecer realmente de todo corazón a las personas que le dieron su apoyo al video anterior, a todas las personas que decidieron suscribirse, los que le dieron me gusta y las personas que comentaron. Me seguiré esforzando mucho por traer contenido que sea divertido, por lo menos entretenido para ustedes. Y sin más, ahora sí me despido oficialmente. Bye.